Un placer una vez más en el Señor estar en esta oportunidad compartiendo de la siempre bendita y gloriosa palabra del Señor. El tema de esta ocasión tiene que ver con Jesús y la ley, que es el texto en el cual secuencialmente estamos desarrollando en el Sermón del Monte. Pero compartía con alguien que este tema no solamente se debe ver bajo esta óptica. La óptica, uno no puede hablar de la ley, excepto que no hable acerca también de la gracia, como ven ahí. Jesús, la ley y la gracia. El texto de referencia está entonces en Mateo 5, 17 al 20. Dice ahí la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley. Tomar nota en las expresiones marcadas. O los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu santo, muy santo nombre y te glorificamos, Señor. Ayúdanos en el ministerio de tu palabra una vez más, porque te lo pedimos con gratitud en el nombre de nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo el Señor. Amén. Amén. El concepto que hemos sido librados de la ley plantea para los creyentes de hoy algunas interrogantes, como por ejemplo, si es que estamos o no exonerados de obedecer y acatar la ley en cualquiera de sus aspectos. Esto ha llevado a muchos creyentes a la disyuntiva de estar, obviamente, entre la ley y la gracia en lo que concierne a nuestras prácticas espirituales o cristianas. Obviamente reconocemos que este tema tiene muchas posiciones, muchas inclinaciones de orden teológico, por decir así, y que quizá con algunas limitaciones podemos explicar este tema tan polémico. Por eso que es imperativo que volvamos en temor, en reverencia y con sencillez, por decirlo así, a abordar este tema. Hoy veremos dos cosas, y permítame que mientras estamos haciéndolo, no quiero, por favor, en esta hora ser mal interpretado. Quiero que usted esté atento hasta el final, porque pareciera que van a haber algunas cosas un poco contradictorias con respecto a lo que hemos de compartir. Y junto con ello pido ahí en su corazón estar orando por lo que hemos de esbozar en esta mañana, porque este tema es uno de los tres temas difíciles en el Sermón del Monte, el tema Jesús y la ley, y hay dos temas más que se los dejo para que usted busque cuáles son esos dos temas difíciles de compartir a la luz del Sermón del Monte. Dos cosas quiero compartir en esta hora, ahí en el bosquejo. Número uno, que la gracia no invalida la ley, más bien la confirma. Y lo segundo, la gracia es más excelente que la ley, según los textos que están ahí. En primer lugar, la gracia no invalida la ley, más bien la confirma. Es decir, que desde la perspectiva bíblica, la ley, mis hermanos queridos, es un método, por decirlo así, de educación espiritual y un reflejo de lo que vendría cuando el Señor introdujera lo que llamamos la era mesiánica del Señor Jesús. En primer lugar, a partir de aquí vienen algunas cláusulas que quiero que usted las tome en cuenta y vaya sumando y luego cerrando al final. En primer lugar, Cristo afirma que la gracia no anula la ley. ¿Cómo así? Versículo 17 dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Ahora, fíjese que esta aseveración, en primer lugar, va a dejar ver que la ley en su totalidad
se dirige al hombre en todas sus relaciones. Es decir, que no es una prohibición, sino que sus demandas son positivas, puesto que exige una conformidad absoluta a Dios. Mire que tan vigente y tan clara era la ley para el Señor, que todas sus palabras, todas sus acciones y todas sus actitudes va a respaldar la misma ley y los profetas, como hemos de ver luego. En segundo lugar, más tarde, es el apóstol San Pablo en su carta a los romanos que va a hacer la misma afirmación. Él dice, ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? Y dice contundentemente, de ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. Es decir, tanto el Señor como San Pablo veían en la ley algo más que un edicto legal. Por eso que en tercer lugar, San Pablo concluye afirmando, mire lo que afirma San Pablo, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Es decir, mis hermanos, permítame ir, el Señor no estaba interesado, tampoco hizo el mínimo esfuerzo para anular la ley. Por el contrario, fue uno de sus principales promotores. ¿Cómo así? Usted y yo lo vamos a ver al Señor yendo a las sinagogas, por ejemplo, en el Shabbat. Usted y yo lo vamos a ver al Señor celebrando también la Pascua en varias ocasiones. También asistiendo a las festividades diversas que establecía la ley. También lo vamos a ver al Señor aprobando la práctica del ayuno, de la oración y del diezmo, entre otros. Pero Él sí condenaba, eso sí, las actitudes externas y arrogantes de los religiosos. Por eso entonces que la ventana siguiente Él dice, no he venido, mire, no he venido, subrayado, a anular la ley y los profetas. Allí en Mateo 7:12, esta expresión era una afirmación comúnmente usada para defender y referirse a las escrituras del Antiguo Testamento. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Por qué? Porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué era la ley? Los 5 libros de Moisés, el famoso Pentateuco, o para los judíos la Torá. ¿Qué eran los profetas? No solamente se refería a los escritos de los profetas en sí, de los profetas bíblicos, sino también a los libros históricos que están allí en el Antiguo Testamento. Por eso entonces que Él dice, no he venido a anular la ley o los profetas. Y de la mano con eso, mire lo segundo que dice, parecido a lo anterior. Él dice, no he venido tampoco a abrogar, sino para cumplir. Y ahí como que nos la complica un poco, mis queridos hermanos. Ahora, la palabra cumplir allí tiene una primera acepción. Viene de esa expresión que está ahí, pleró, que significa cumplir, dejar lleno, llenar hasta el tope, o dice completar. Llamo su atención a la palabra completar o cumplir. Es decir, todo el Antiguo Testamento va a mostrar la incapacidad de cumplir la ley y va más bien a apuntar a nuestro Redentor, quien era el único capaz de cumplir y redimirnos, obviamente, de la ley. Redimirnos de la ley. Es verdad, mis hermanos, en segundo lugar ahí, que hay cosas que sí cambiaron. Pero no es porque cambiaron en sí, sino porque, como dice ahí, tenían su cumplimiento en Cristo. Por ejemplo, mis hermanos, los sacrificios de animales, guardar el sábado, la circuncisión o no comer ciertos animales, entre muchas cosas, ya no son necesarias. ¿Por qué? Porque tuvieron su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, pero no podemos, fíjese, ver los evangelios y el Nuevo Testamento, obviamente sin el Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento. Cristo, parafraseándole, nos está diciendo, no lo voy a cambiar, tampoco lo voy a anular. Todo lo contrario, lo vine a cumplir. Y queridos hermanos y amigos, Él cumplió con todos los requisitos de la ley. ¿Cómo así? Al obedecer perfectamente en pensamiento y de hecho, tanto en la letra como en la intención del corazón, en las cosas que decía y hacía, obviamente, nuestro Señor. Primera cláusula para redondear. Pero viene una segunda cláusula aparentemente todavía más contradictoria.
Cristo afirma la permanencia de la ley bajo la gracia. Versículo 18, lea conmigo. Mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Y aquí como que nos las hace difícil el Señor, por las siguientes preguntas que tengo para ustedes y para mí, obviamente. ¿Qué fue lo que quiso decir el Señor? En primer lugar, ¿significa esto, póngale, que todavía estamos sujetos a la observancia de la ley, aún habiendo sido justificados por la gracia? ¿Qué es lo que permanecerá hasta que todo se haya cumplido, mis hermanos y amigos? ¿Acaso Cristo no cumplió la ley por nosotros? Mire que no son preguntas fáciles de responder. Es que tenemos que lidiar con una palabra, es la palabra ley que está allí. La ley encierra dos significados, uno didáctico y el otro judicial. El didáctico, fíjese a qué se refiere. La ley como una guía, como un instructivo para el pueblo de Dios, vaya sumando. Pero también en sentido judicial, cuando la instrucción de la ley no es acatada, entonces el transgresor es sancionado. Entonces, tome en cuenta esas dos partes, la parte didáctica como guía y orientación y la parte judicial, por decir así, que viene con el castigo acompañado. Pero en segundo lugar, también debemos aclarar los dos aspectos que se abarcan aquí en la ley, como son el aspecto moral y ceremonial. Mire que en primer lugar, la ley moral va a abarcar todos los aspectos de la conducta. Tome nota de la palabra conducta y de las relaciones entre los seres humanos. Y curioso que eso está registrado en Éxodo 20, que en algún momento vamos a ver. Pero en sí, la reglamentación o la aplicación de Éxodo 20, curioso que está en los versículos 21 al 23 del mismo libro de Éxodo. Pero también le decía que la ley ceremonial va a regular algunos aspectos de la religión, como son los sacrificios, el ritualismo y el sacerdocio, que curiosamente está del 22 al 40 allí en el mismo libro de Éxodo. Ahora, en cuarto lugar, vamos sumando, el objetivo de la ley no es castigar, sino poner en evidencia la condición pecaminosa del ser humano. Y no solo eso, hermanos, también mostrar lo horrendo de tal condición, además de probar la obediencia del ser humano a Dios. Fíjese que en este asunto de la ley moral, algunos aspectos que no se podían cumplir, las personas que no cumplía, en extremo, podía ir a la cárcel si infringía alguna de ellas, como veremos también luego. Hoy por hoy, este principio del cual estamos hablando, permítame estas preguntas hacerle. ¿Cómo es confirmado en nuestras propias vidas y ya como creyentes? ¿Cómo es que tomamos conciencia que nuestra vida no anda en sintonía con la voluntad de Dios? ¿Cómo es que sabemos que en nuestro fuero interno, ahí nuestra condición pecaminosa todavía nos va ganando? ¿Cómo es que sentimos allí, mi hermano, mi hermana, allí en lo íntimo que aún, a pesar de estar bajo la gracia, debemos todavía enfrentar los juicios temporales de Dios en nuestra conciencia a causa de nuestras rebeliones? ¿Usted se ha percatado de eso? ¿Por qué? Porque en quinto lugar, si la ley no tuviera permanencia, no tuviera ningún efecto sobre nosotros. Tome nota de este detalle. Si la ley no tuviera permanencia, no tendría ningún efecto sobre nosotros. Es que la permanencia de la ley, en tal sentido, tiene que ver, subrayo, hermanos, tiene que ver con los principios morales, cuyo fundamento se halla obviamente en aquel que legisló, en la perfección moral de aquel quien legisló. ¿Quién fue? Obviamente el mismo Dios.
Por eso que apropiadamente, en sexto lugar, podemos decir que a través de toda la vida de la iglesia del Nuevo Testamento se siguen enfatizando los principios, subrayado ahí, los principios morales de la ley. Pero ya no bajo la demanda de haz esto y vivirás, sino bajo la exhortación de andar como es digno de ser un creyente en el Señor. Hoy por hoy, permítame mencionar esto con mucho cuidado. Hoy por hoy, ningún creyente, por muy consagrado que sea, por un buen estudiante y erudito o exégeta bíblico que sea, está autorizado para anular la vigencia de la ley en nuestras conciencias. Conciencia que nos acusa o que también nos justifica. Miren lo que dice San Pablo. En Romanos 2:15, él va a decir, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio. ¿Quién? Su conciencia. ¿Y qué hace la conciencia? Acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos y amigos? Sé que no es fácil digerir estos pensamientos, pero vayamos a la siguiente cláusula. Dice ahí el Señor, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y otra vez, como que el Señor nos sigue complicando con estos pensamientos. Pero mire, hay un aspecto muy particular. Es necesario tener en cuenta que en este versículo ya no se usa la palabra cumplir como la primera opción, es decir, como decíamos, llenar. Ahora mire, la palabra cumplir tiene otra implicancia. Viene de esta palabrita ginomai, que significa llegar a existir, o como dice ahí, suceder. Está diciendo que puede pasar el tiempo, las culturas, las filosofías, las épocas, y no importa en qué siglo, en qué tiempo moderno estemos, aún dice el Señor, lo más pequeño de la palabra del Señor no va a poder pasar hasta que todo esto se haya cumplido. Es decir, nosotros podemos pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar hasta que Él vuelva y obviamente se cumpla hasta lo último. Ahora, con estas palabras, el Señor, en segundo lugar, ¿qué hace? El Señor nos está diciendo, hermanos, que Él va a comparar la continuidad de la ley con la inmutabilidad del cielo y de la tierra. Es decir, que dijo que la ley es también inmutable, inviolable e inalterable y que solamente puede ser cumplida y jamás anulada. Por eso que el pensamiento tan clásico que usted y yo conocemos de memoria, mire lo que dice, el cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué dice? Pero mis palabras no pasarán. Ahora, esta cláusula es difícil de digerir, obviamente también, pero viene una tercera más. Cristo desaprueba el incumplimiento, tome nota lo que está subrayado ahí, de los principios espirituales de la ley. Versículo 19. Miren lo que dice el versículo 19, léalo con propiedad. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mire las cláusulas que se derivan de este pequeño texto. En primer lugar, nos está diciendo que el incumplimiento de los principios espirituales, subrayado ahí, están contenidos en la advertencia de infringir y enseñar a otros a hacer lo mismo. Y no solo eso, mis hermanos y mis amigos, en la exhortación a practicar y enseñar también, no solo con palabras, sino también con el ejemplo, como dice aquí. Pero en segundo lugar, también nos va a decir que, al revés,
el cumplimiento de estos principios no se logra meramente por lo que hacemos, sino por lo que somos. Luego entonces, acatar la voluntad de Dios, mis hermanos y mis amigos, es estar en conformidad con su ley, con lo que la ley demanda de nosotros, pero también de modo que no hay cabida para aceptar algunas cosas de acuerdo solamente a lo que nos conviene, mis hermanos. Y en tercer lugar, todas las prácticas, mire cómo va derivando todo esto, todas las prácticas de la vida de la iglesia en el primer siglo, desde su nacimiento y a través de la historia, han sido cotejadas con todo lo que la Escritura nos enseña. Por eso que en la iglesia del Nuevo Testamento, usted y yo vamos a encontrar prácticas como la oración, el ayuno, las reuniones en el templo, la cena del Señor, prácticas cuyo trasfondo provienen ¿de dónde? Fíjese, provienen del Antiguo Testamento, de la vida judía. Fiestas como la Pascua, el Pentecostés, el tabernáculo, actos como cantar, dar el diezmo y las ofrendas, etcétera, etcétera, hermanos, vienen del trasfondo de la cultura judía, de la cultura del Antiguo Testamento. Ahora bien, en esta cuarta cláusula viene, por decir así, lo que hemos de coronar con todo lo que hasta aquí estamos diciendo. En cuarto lugar, hablamos de la vigencia moral de la ley reflejado en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen dos divisiones. Los 6 primeros mandamientos tienen que ver con los primeros 4 tienen que ver con Dios y los segundos 6 tienen que ver con el prójimo. Y permítame ver, mandatos con respecto a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, está vigente, hermanos. No te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás ante ellas ni las honrarás, está vigente, mis hermanos. No tomarás el nombre de Dios en vano, está vigente, y esto va para todos los que juramentan cuando lo hacen falsamente. Está vigente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, está vigente, y es toda una explicación que pudiéramos hacer acerca de qué día debemos reposar. No tengo tiempo para explicar eso. Pero los mandatos respecto al prójimo, que inclusive, hermanos queridos, desacatarlo puede llevar a prisión a alguna gente. Honrar a tu padre y a tu madre, está vigente. No matarás, está vigente. No adulterarás, está vigente. No hurtarás, está vigente. No dirás falso testimonio, está vigente. No codiciarás, está vigente. A la cárcel puede ir mucha gente que violente estos principios. ¿Por qué? Porque está vigente. La ley de los hombres los ha tomado porque es el decálogo de Dios y por lo tanto, hermanos, está vigente. Pero hay una advertencia. Nuestras prácticas y ceremonias cristianas no son un medio para ganarnos, obviamente, el favor de Dios. ¿Por qué? Porque estas prácticas son solamente un reflejo y una prueba que nos hemos acercado al Señor y obviamente hemos sido aceptados por Él. Por eso entonces que en la ventana siguiente el Señor comienza a darnos ya una cláusula prácticamente muy práctica. Dice, muy pequeño o grande en el reino de los cielos va a ser considerado la persona que no cumpla esto. Es decir, esta declaración es muy importante del Señor porque explica qué cosa, hermanos, que nuestro futuro va a depender de nuestra actitud y respeto hacia la sagrada ley moral de Dios. Y deja muy claro, hermanos queridos, que quienes lo sigan y aspiren a entrar al reino de Dios tienen el deber, y no solamente el deber de cumplir, sino de perseverar en la ley moral de Dios. Primer segmento, hermanos. Confío que haya sido claro esto. Pero viene lo segundo para complementar esto primero. Lo segundo dice, la gracia es más excelente que la ley. Versículo 20, mire lo que dice. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, chispas, hermanos, la hace difícil más. No entraréis en el reino de los cielos. ¿No le parece que es contradictorio todavía lo que estamos compartiendo?
Pero permítame ir a este axioma. Afirmar que el creyente ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia, ha de entenderse de esta manera. ¿Sabe cómo? Que el creyente ya no está bajo la ley para justificación. Hermano querido, procese este pensamiento, porque esto nos va a llevar a aclarar estos dos segmentos que estamos compartiendo. Afirmar que el creyente ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia, ha de entenderse de este modo, que el creyente ya no está bajo la ley para justificación. Vamos a la primera cláusula. Entonces, en virtud de este versículo, la gracia justifica, la ley condena. ¿Cómo así? Porque en primer lugar, mire lo que dice este principio. Si la ley demanda una conformidad exacta a la voluntad de Dios bajo la amenaza de sanción, mire lo que hace la gracia. La gracia demanda fe y arrepentimiento de corazón bajo el ofrecimiento del perdón. ¿Se da cuenta? Es en este aspecto donde la gracia supera obviamente a la ley. Por eso que la afirmación del Señor, mire, y léalo bien, porque varias veces se va a repetir esto. Porque les digo a ustedes, dice el Señor, que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia sea mayor, subrayado. No se va a poder entrar a menos que nuestra justicia, dice, sea mayor. En segundo lugar, sabemos ustedes y yo que tanto la ley como la gracia provienen de Dios, provienen del Señor. Sin embargo, dice Romanos 3:20, mire, ahora, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que la ley exige. Pablo, ahora ya estás a favor de nosotros, Pablo, porque hace un rato no te leíamos así, Pablo. Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. ¿Por qué? Porque en tercer lugar, mire, la vida centrada en las obras de la ley es una vida centrada en sí mismo. Es tratar de cumplir externamente. Pero dice, la norma de la gracia, ¿ve? Ahora, la norma de la gracia más bien produce una vida que se centra en el Señor. Ahora, aquí estamos en una situación obviamente también complicada. La norma de la gracia entonces produce una vida centrada en el Señor. Así es como el cristianismo se considera también como una nueva norma, una nueva ley cuyo centro obviamente es la fe en Cristo y ya no las obras de la ley. Pero viene una cláusula muy interesante. Dice, vuestra justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Ay, Señor, ¿qué nos quiere decir ahora? ¿Por qué nos comparas ahora con escribas y fariseos, Señor? ¿Quiénes eran estos dos personajes? En primer lugar, mire, los escribas eran los más renombrados maestros de la ley. Eran los intérpretes de la ley, los eruditos, los expertos, fíjese, eran los que manejaban todo lo que eran los rollos, los pergaminos, ¿no es cierto?, de la ley. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran vistos como los modelos ejemplares del judaísmo. Y mire, aunque los escribas eran los expertos, los fariseos se vanagloriaban de ser los que más fieles, los que más fielmente ejercían la justicia. Por eso que cuando el Señor le dijo a sus discípulos y a nosotros también que su justicia, sus normas de cumplimiento moral de la ley deberían superar a la de los escribas y fariseos, ay, Señor, la valla nos las está poniendo muy alta. Le repito, la valla nos las está poniendo muy alta. Síganme con este pensamiento, mis hermanos. ¿Cómo así?
Porque en tercer lugar, el motivo escondido de estos religiosos era su orgullo y su exaltación. ¿Qué hacía esta gente? Públicamente hacían lo que deberían hacer en privado, fíjese. Oraban, ayunaban, ofrendaban, ¿y todo para qué? Para que la gente los viera y los considerara justos. Esta es la razón por la cual el Señor dijo que nuestra justicia debe superar la justicia de estos religiosos, de estos escribas y fariseos. Y lo que estaba haciendo que era, hermanos, restaurar en la mente de sus oyentes y de nosotros también los preceptos de la ley mosaica, ponerlos en su lugar que realmente originalmente tenían, un lugar de pureza y de cumplimiento. Por eso que la segunda cláusula, que es prácticamente la cláusula de conclusión en esto, nos va a decir que la gracia demanda mucho más de lo que la ley exige. ¿Leyó bien, hermanos? La gracia demanda mucho más de lo que la ley exige. En primer lugar, si decimos y afirmamos que estamos bajo la gracia, entonces nuestras obras no deben ser inferiores, mis hermanos, sino más bien superiores a lo que se espera de nosotros como creyentes, como cristianos. ¿Está siendo claro, pastor, lo que me está diciendo? Fíjese, segundo lugar, las demandas en sí de la gracia. Usted recuerda, hermanos, si usted ha leído el Nuevo Testamento, 6 veces en el capítulo 5, el Señor va a repetir eso que está aquí. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿ve? Pero yo os digo. Tome bien nota de este contraste. Oísteis que fue dicho a los antiguos, la ley. Pero ahora yo os digo. Permítame enumerar algunas cosas de contraste. Bajo la gracia ya no es necesario matar para ser considerado homicida. Basta con un insulto para quedar sujetos al juicio, mis hermanos. ¿Se da cuenta? Bajo la gracia ya no es necesario que se encuentre en el acto mismo del adulterio. Basta mirar, basta codiciar para haber cometido el acto de adulterio. Bajo la gracia ya no es la venganza, sino volver la otra mejilla. Bajo la gracia, si se nos pide la capa, también debemos dejar la camisa, como dice hermanos. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Bajo la gracia, si se nos pide caminar 1 milla, debemos caminar 2, 3 o 4. Bajo la gracia, ya no solamente de recibir, sino dar con gratitud y dar con generosidad. Y escucha, hermano, bajo la gracia ya no es el diezmo y las ofrendas lo que se nos pide, hermanos. Ya no. Pastor, ¿qué está diciendo? Le repito, bajo la gracia ya no es el diezmo y la ofrenda lo que se nos pide. Ya no. Es más que eso, hermano. Junto con el diezmo y las ofrendas, hoy la vida es lo que debemos consagrar al Señor, hermanos. ¿Te das cuenta? Bajo la gracia, el odio ya no tiene cabida, ya no debe tener cabida. Porque se nos pide amar y perdonar. ¿Sabe a quién? Aún a los inamables, aún a los impresentables. Bajo la ley
implicaba sacarlo de circulación, ojo por ojo. Ahora ya no. Amar y perdonar aún a los impresentables o inamables, a ese jefe injusto, hermanos. Ayer ojo por ojo, lo sacaba de circulación, hoy ya no. Tenemos que amarlo. A ese vecino difícil de soportar, ojo por ojo, si te hacía algo, hoy no, tenemos que amarlo. A ese compañero de trabajo, a ese compañero de la universidad, del colegio, complicadísimo, inamable, impresentable, bajo la ley, ojo por ojo, lo sacaba de circulación. Ahora no, hay que amarlo. A ese comerciante doloso, intratable, estafador, había que sacarlo de circulación en la ley. Ahora hay que amarlo. Hay que amarlo. A ese juez que se hace de la vista gorda ante las irregularidades, ante esos fraudes, que encarcela al inocente y que suelta al culpable bajo la ley, ojo por ojo. Ahora no, hay que amarlo, hay que orar por él. Bajo la ley, esos políticos corruptos e impresentables que hoy tenemos, ojo por ojo, sacarlos. Pero hoy, bajo la gracia, hay que amarlos. Hay que amarlos. Aun cuando sea difícil de hacer. ¿Se dio cuenta, mis hermanos? Que la gracia no nos excusa, ni tampoco minimiza nuestras responsabilidades y deberes como creyentes. Por el contrario, los multiplica, los amplía y nos coloca bajo una responsabilidad mucho, mucho mayor. He ahí, mis hermanos, vamos cerrando, la ley y la gracia. Principio que la gracia, número uno, no invalida la vigencia moral espiritual de la ley. Pero también, en segundo lugar, que bajo la supremacía de la gracia no nos exonera de practicar y guardar lo que la ley moral y los profetas nos refieren. Concluyo ahí con las palabras del príncipe de los apóstoles, que dijo un día que por gracia, hemos sido salvos mediante la fe y no por obras, para que ninguno de nosotros tenga de qué jactarse delante de Dios. Ahí está. Pero a la vez nos exhorta, ¿a qué nos exhorta? A que debemos practicar las buenas obras que Dios dispuso de antemano para nosotros, como dice la ventana siguiente. Debemos practicar las buenas obras que Dios dispuso de antemano para nosotros. He ahí, mis hermanos queridos, Jesús, la ley y obviamente la gracia. Porque no podemos hablar de la ley si no hablamos de la gracia. Y no podemos hablar de la gracia a menos que la contrastemos con la ley en sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu santo, muy santo nombre, Señor. Y te glorificamos y te exaltamos y te damos la honra y la gloria que tú mereces. Padre, permítenos aplicar estas verdades, estos principios no muy fáciles de digerir. Pero Padre Santo, ayúdanos a ver en el espíritu, en la intención, que aún la ley moral, la ley espiritual, está vigente para nosotros en función a que nos demanda mucho, mucho más de lo que obviamente demandaba la ley propiamente. Señor, ayúdanos como hijos tuyos caminar al amparo de tu gracia, sí, caminar al amparo de tu gracia y al amparo de tu amor. Porque así te lo pedimos con gratitud en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén
Amén y amén. Que Dios nos bendiga rica y abundantemente. Muy buenas, gracias.